Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que usted se conecte. Le damos la bienvenida a la clase número 5 de teología. Recuerde que estamos estudiando hermenéutica, todo lo que tiene que ver con la interpretación bíblica. Espero que estas herramientas que hemos dado y que eso que hemos enseñado, a veces es duro, es difícil, choca con todo lo que hemos aprendido antiguo o con lo que nos enseñaron mal. Y tal vez a veces no queremos como aceptar, ¿no? O sea, que las cosas sean como están en la escritura. Pero quiero decirte que no se angustie, no se preocupe si tiene ese sentimiento o si piensa que no, que estamos mal y que estamos errados. No hay ningún problema, tranquilo. Es muy fácil y muy sencillo. Se sientan conmigo, venimos, hablamos y de pronto hablando podamos entender mucho mejor el tema. Es un tema que sé que a muchas personas, sobre todo aquellas que han ido a otros lugares o que han estado preparándose en otros lugares, les es muy difícil porque realmente lo que nosotros buscamos es algo muy sencillo y a veces lo sencillo nos parece que no debería ser así, queremos como complicar y realmente la teología y la hermenéutica no se requiere que sea tan técnica, sino que sea algo guiado por el Señor, por el Espíritu Santo y que sea sencillo para que todos podamos entender. Así que con esa entrada quiero hoy darle la bienvenida. Ministerio de Enseñanza, acuerde, aprendiendo y aplicando todo tiene que aplicar todo lo que hemos aprendido a su día a día. Y para el día de hoy vamos a entrar en otro tema que no es tan cristiano o tan bíblico, tan espiritual, digámoslo así, pero que tiene que ver con las formas de escritura, con las maneras de escribir y tiene que ver con las figuras retóricas. Las figuras retóricas son parte importante para que podamos entender las escrituras. Es como que aprendamos a leer, ¿no? Entender que hay varias figuras de estas que están dentro de la escritura, que se escribieron, que están en todo Antiguo y Nuevo Testamento, y que necesitamos entenderlo, que existen esas figuras que hacen parte de la escritura y que cuando las conocemos y las logramos identificar dentro de una lectura que hagamos, pues nos va a ser más fácil entender y saber de qué se trata. Déjame orar y vamos, ya continuamos con el tema. Padre, te damos gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, de estudio, de preparación, ya quinta clase, hemos estado ahí buscando, Señor, en tu palabra, hemos escudriñado, hemos estudiado, Señor, hemos visto tantas cosas interesantes que tú nos has enseñado y hoy queremos, Señor, poner a tus manos, Señor, ese tiempo y que sea el Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, dándonos luz para entender la palabra tuya que ya ha sido revelada y que todas las herramientas, Señor, que hemos dado sean de beneficio y de crecimiento para todos aquellos, Señor, que hacen parte de este ministerio y que hacen parte del Instituto Bíblico. Así que bendecimos a cada estudiante, bendecimos a cada persona que con esfuerzo, Señor, se pone allí en el computador, se pone allí a escuchar las clases, a estudiar junto con nosotros, que mira el material que hemos enviado y que, Señor, tú les des sabiduría, Dios mío, para poder entender las cosas maravillosas que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos con la figura retórica. Vamos a definir qué es una figura retórica. Entonces, lo primero que vamos a definir es de qué se trata y qué son las figuras retóricas. Las figuras retóricas o literarias, porque tiene que ver con la literatura, no son más que recursos del lenguaje, utilizados por el poeta o por un escritor para dar belleza y una mejor expresión a las palabras. La palabra figura representa o significa algo y la palabra retórica es el arte de bien decir, de dar al lenguaje, escrito o hablado. También las figuras retóricas son formas de expresión que buscan conseguir un efecto mediante el uso del lenguaje con el propósito de enriquecerlo. Y aquí tengo otra definición y dice que las figuras retóricas o literarias es el arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia con el fin de deleitar, persuadir o conmover. Entonces, como vemos, la figura retórica como tal, o las figuras literarias, pues no es más que un arte, es la manera de escribir, de hablar, de bien decir,
hace parte del lenguaje, ¿no? Bien que el lenguaje cambia y ha cambiado mucho desde los tiempos antiguos a hoy. Son herramientas que están ahí, que las conocemos, que no varían, ¿verdad? Ahora, si tú me vas a decir, ay, pero ¿dónde consigo la palabra figura retórica o eso en la Biblia? No, no está, no está. Eso es algo adicional que tenemos dentro de la hermenéutica para poder interpretar de la manera correcta. Porque todas esas figuras hacen parte, ¿no?, de lo que es la expresión, el lenguaje que está allí escrito. Así que esas formas de expresión siempre están buscando conseguir un efecto mediante el uso del lenguaje para poderlo enriquecer. Y vamos a empezar con la primera. La primera es la metáfora. La metáfora. ¿Qué es la metáfora? Entonces definamos. La metáfora consiste en utilizar una palabra determinada cuyo verdadero significado en realidad es otro. Entonces la metáfora eh, trata de trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado. Esa es otra forma de decirlo. En virtud a una comparación tácita. Por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo sencillo, ya vamos allá, las perlas del rocío. Entonces, las perlas del rocío es que una metáfora. La primavera de la vida es otra metáfora. Refrenar las pasiones es otra metáfora, ¿no? Entonces, todas esas expresiones y formas de escribir que se usan mucho en la música, por ejemplo, pues hacen parte del lenguaje y en la palabra también vamos a encontrar muchas metáforas. Y vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos. Entonces, la metáfora se refiere a la analogía o semejanza entre dos objetos o hechos, caracterizándose el uno con lo que es propio del otro. Entonces, cuando estamos hablando de las perlas del rocío, ¿no? Entonces, es una expresión, ¿no?, para que podamos entender lo que está allí. Vamos a ver el primer ejemplo bíblico en la escritura, Juan 8:12, dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy ¿qué? La luz del mundo. Te está utilizando yo soy la, no que Jesús sea un bombillo de 1000 vatios, no es literal, ¿no? Entonces es importante que entendamos la expresión en la que el Señor está poniendo un ejemplo, yo soy la luz del mundo, no se refiere a que Él fuera una lámpara o algo por el estilo, no, sino que es una expresión metafórica usada para causar un efecto especial en los que oyen, ¿no? Entonces Jesús usa esa analogía inspirándose en alusiones del Antiguo Testamento. Eso es todo. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, como vemos aquí, la metáfora es la luz del mundo. Y Jesús dijo, Él es la luz del mundo, nosotros debemos ser luz porque la luz no se pone debajo de la mesa, sino que se pone encima para que alumbre, dando la idea de que somos diferentes, de que somos personas totalmente diferentes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, que debemos ser conforme a las Escrituras. Entonces Él se pone ejemplo, yo soy la luz del mundo. O sea, nadie que vaya a Jesús vive en oscuridad. El otro ejemplo que tenemos acá, entonces, en la frase anterior, perdón, es que se resalta a Jesús, ¿no? Como la identidad, como la luz, como el Mesías. Ejemplo número 2. Tenemos ahí Juan 17. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ese está muy chévere, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que el Señor usa esta metáfora y también se usa como la puerta estrecha en otro lugar. Bueno, pero aquí lo vamos a ver. Él dice que Él es la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta? Jesús. ¿Quiénes son las ovejas? Somos nosotros. Entonces la metáfora que está usando ahí no es que Él sea una puerta, pues, ¿no? Sino que es Él, a través de Él, que las ovejas entran al cielo o entran a la salvación. Miremos otro ejemplo ahí que tiene que ver también con la puerta y está en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Otra vez vuelve con la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Entonces, si miramos es un paralelo a la primera que vimos, ¿cierto? Y otra vez Jesús diciendo que Él es ¿qué? La luz del mundo. Entonces, si tú sigues a Jesús, no puedes andar en tinieblas. Si tú andas en tinieblas y dices que sigues a Jesús, pues ahí está muy claro, no tendrás luz en la vida. Entonces,
La metáfora es que nosotros somos luz, ¿no? No somos una lámpara, no somos un bombillo, nada de eso. Somos simplemente personas diferentes y Jesús fue diferente. Siguiente ejemplo. Isaías 46, voz que decía, da voces y no respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, toda su gloria como flor del campo. Entonces la metáfora ahí, la carne es como la hierba. Entonces, así vemos cada ejemplo y hay muchos más en la Biblia. Miremos si tengo acá otro ejemplo también acerca de la metáfora. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. De hecho, pues en Mateo 13 y en toda la enseñanza del capítulo 5, 6 y 7 hay muchas metáforas, pero aquí nos está refiriendo que somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dando a entender que si nosotros somos la sal, somos las que ponemos el sabor, somos la sal sirve para muchas cosas. Sal sirve para darle sabor a la comida, sirve para salar, pero también sirve para preservar los alimentos. De hecho, si usted ve los alimentos que son altos en sodio y que vienen empacados como las salchichas y todo esto, son salados. ¿Por qué? Porque lo que buscan es preservar el alimento por mucho más tiempo. Entonces ahí la metáfora que está haciendo el Señor acerca de la iglesia o de nosotros es que somos la sal. Entonces dése cuenta que es darle sentido figurado, ¿verdad? Y es lo que nos quieren dar a entender con cada una de sus metáforas. Siguiente, por favor. La sinécdoque, ese es otro ejemplo. Bueno, quiero que miren, en la Biblia hay muchos más ejemplos que tienes que buscar, ¿verdad? En Mateo 7:13, el Señor, hay otra metáfora que se refiere a dos posturas con las que el creyente tenía que enfrentarse, y es la puerta ancha y la puerta estrecha. Ahí se refiere a la vida de fe en Jesucristo, ¿verdad? Cuando hay un arrepentimiento, y hay otra metáfora que dice que Él es el pan de vida, para mostrar que así como el pan que recibieron los israelitas en el desierto, los alimentaba físicamente. Él es el pan de vida que representa a Jesús, el cual es el único que puede saciar al hombre y le da vida eterna. Entonces, cuando no hay un interés en el estudio serio y dedicado a las escrituras, ¿verdad? Muchos no respetan ni las reglas de interpretación ni los principios fundamentales para interpretar la palabra de Dios. Y obtienen un conocimiento totalmente defectuoso, torcido, y ahí se empiezan a ir por el lado que no es. Por eso hay tantas doctrinas erradas que están enseñando que el pan y el vino se convierten literalmente en la carne y la sangre de Jesucristo, que es la transustanciación, cuando el Señor está dando la Santa Cena y que dice que el que no comiere de este pan y no bebiere este, sino que la carne, el pan es la carne y el vino es su sangre, ¿no? Y caen en ese error y terminan haciendo una ceremonia de la Santa Cena que no es conforme a lo que el Señor enseñó en la Escritura. Así que ustedes tienen que mirar varias metáforas y les voy a dejar una tarea. Ahí está la serpiente en el huerto del Edén. Entonces, ¿era literal o es una metáfora? Para que lo estudien. Y que busque también figuras retóricas en Juan 4, del 1 al 30. Esa es tarea para que ustedes la desarrollen. Vamos con la otra, sinécdoque. La sinécdoque consiste en usar una parte hablando de un todo o hablando de un todo para referirse a una parte. ¿Cómo así? Vamos a mirarlo. Es extender, restringir o alterar de algún modo el significado de las palabras para designar un todo en el nombre de una de sus partes o viceversa. Por ejemplo, cuando dicen llegó la policía. Entonces, cuando dicen llegó la policía, ¿qué significa? Que llegó toda la policía no, algunos policías, algunos oficiales, no toda la institución. Eso es que una sinécdoque. Entonces estamos tomando que llegó uno, la policía, representando a una institución. Son características del gato. Utiliza el nombre del animal para referirse a la especie. Esa es una sinécdoque. Trabajo para ganarme el pan. No solo el pan, se refiere a la comida en general. Eso también es una sinécdoque. Entonces, trabaja para ganarse el pan, es para comerse, alimentar todo. El resonar de los bronces se refiere a qué? A las campanas. Y
venderemos 30 cabezas de ganado en la próxima feria. Se refiere por cabezas a distintos animales enteros, no a las cabezas. Entonces el hombre es un ser racional. El hombre se refiere a toda la especie humana. Entonces no es solo un hombre, sino los hombres somos racionales. Es el todo por una parte. Entonces, así como esos ejemplos, hay ejemplos bíblicos que vamos a ver ahí en Hechos o Hechos 24:5. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Cómo la vieron ahí, no? Entonces están diciendo por todo el mundo. Entonces, por todo el mundo es una sinécdoque ahí porque no se refiere a todo el mundo, sino a todo el mundo en ese momento conocido. También se puede referir a todo el mundo, a Israel, ¿verdad? No se refiere a todo el mundo. Entonces, es una parte, ¿no? Todo el mundo puede ser todo el mundo judío o todo el mundo judío romano que había en ese tiempo. Entonces, ahí vemos la expresión todo el mundo se refiere al mundo conocido hasta ese momento. El Imperio Romano, que estaba conformado por varias naciones, no queriendo decir que también hasta, no están diciendo que llegaron a América, ¿no? Porque no estaba conocido hasta ese momento. Segundo ejemplo, Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, lo mismo que el anterior. Todo el mundo conocido hasta ese momento, ¿no? No es todo el mundo. Es solamente, puede ser en ese caso, todo el mundo hablando de Roma, ¿verdad? Y no hablando de todo lo que hoy se conoce. Siguiente. Salmo 16:9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Mi carne también, mi carne. La palabra carne ahí, ¿no? Es la sinécdoque, que aquí él pone una parte por el todo. Lo ordinario sería decir mi cuerpo y mi ser, ¿no? Pero él dice mi carne. Toma una parte para decir mi carne es todo mi ser. Reposará confiadamente. Entonces ahí estamos viendo la segunda, que es la sinécdoque, que también nos ayuda a entender bien lo que significa, ¿no? Y muchas de estas vamos a encontrar ahí en las escrituras, para que lo tengan en cuenta. Tercera, la tercera tiene que ver con otro ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y acá hay una discusión ahí que no quiero llegar allá, pero hablemos de aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el mundo ahí puede significar el mundo conocido hasta ese momento, el mundo puede ser un sistema de pensamiento, hay que darle la interpretación correcta. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cuál mundo? A todo un mundo de pecadores, que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí la sinécdoque mundo se refiere a toda la humanidad, porque Cristo murió por toda la humanidad. Pero no significa que toda la humanidad sea salva, porque sí Cristo murió por todo el mundo, pero no todos serán salvos. Porque, bueno, si lees más adelante y haces el ejercicio de leer en el contexto, te vas a dar cuenta que para que eso suceda tiene que pasar algo. Ese es otro ejemplo. Siguiente. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo. ¿Cuál mundo? Entonces aquí la sinécdoque mundo es sistema de pensamiento, formas de vivir, ¿verdad? De la gente. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Lo que está en el mundo, pues es contrario a lo que la palabra enseña. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, la palabra mundo aquí la podemos entender como algo que no es correcto y que no es bueno, porque el Señor está diciendo, si amas al mundo, entonces el mundo es sistema de pensamiento, cómo piensa el mundo, cómo piensan, cómo se visten, cómo caminan, cómo viven, qué vida llevan, ¿no? Entonces nosotros no debemos amar eso que ellos hacen, ni lo que está en el mundo, su sistema de vida, la forma como se comportan, ¿no? Porque si alguno ama eso más que al Padre, pues, más que a Dios, pues el amor del Padre no está en él. Es decir, que ya esa persona no conoce al Señor. Entonces, mundo acá, sí, hay varias, hay sinécdoques y cada una nos está representando algo totalmente diferente. Siguiente.
La metonimia, consiste en designar algo con el nombre de otra cosa tomando el efecto por la causa, o viceversa. Entonces miremos, esta figura consiste en expresar algo de una manera simbólica, en lugar de una realidad. Por ejemplo, el autor por sus obras, ¿no? El signo por la cosa significada. Algún ejemplo, bueno, las canas por la vejez, ¿no? Entonces, no, que las canas significan vejez. Eso es una metonimia. Leer las obras de Virgilio, por ejemplo, por leer las obras, leer a Virgilio, perdón, por leer las obras de Virgilio, leer a Gabo por leer las obras de Gabo. El laurel por la gloria. Eso es una metonimia. Esa figura se emplea también cuando se pone la señal o símbolo por la realidad que indica el símbolo. Y eso lo acabamos de ver. Entonces esa figura emplea también cuando se pone la señal o símbolo por la realidad que indica el símbolo. Vamos a ver Lucas 16, 19 al 31, usted lo va a tener que leer, es la historia del hombre rico y Lázaro. Allí está el hombre rico, el hombre y Lázaro, ambos mueren, ¿verdad? Uno, el hombre, Lázaro estaba a los pies del rico, ¿verdad? Pero ambos mueren y cada uno llega a un lugar diferente, ¿no? Entonces, estando en ese lugar de tormentos, el rico, ¿no? Lázaro estaba pasándola bien, el rico no la estaba pasando tan bien, estoy parafraseando toda la historia, y entonces, en ese momento, el rico dice, le dice a Abraham, le dice padre a Abraham, entonces reconoce a Abraham, ¿no? Estando en tormentos y angustiado, lo reconoce, y le dice que cómo él hace para que sus familiares, sus hermanos, todos no vayan a ese lugar de tormento, porque pues están pasándola muy mal ahí. Y entonces Abraham le dice, entonces aquí vemos a Abraham, le dijo, Abraham, la metonimia es Abraham como el símbolo, ¿verdad? Del padre de la fe, ¿m? Le dijo a Moisés otro símbolo y a los profetas tienen, óiganlos, ¿no? Entonces aquí el escritor usa la expresión en lugar de decir que tienen los escritos de Moisés y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento poniendo en símbolo, como el Antiguo Testamento, a Moisés y los profetas por la realidad del Tanakh o de la ley del Antiguo Testamento. Entonces está usando dos símbolos que nos hablan, cuando oímos de Abraham y de Moisés y de los profetas, ahí mismo lo relacionamos con el Antiguo Testamento, con el Tanakh. Otro ejemplo, Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Siguiente. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Ahí vemos otra figura que la puede identificar. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías. ¿Quién se apareció? Moisés y Elías. Moisés y Elías representan ¿a quién? Lo mismo que ahorita, ¿verdad? Al Antiguo Testamento. Hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él hoy. Entonces, en este pasaje encontramos una metonimia muy clara al aparecer en el monte de la transfiguración. ¿Quién aparece? Moisés y Elías y Cristo. Ahí está Moisés, Elías y Cristo. Hay 3 figuras ahí, cada uno de ellos símbolo de diferentes realidades. Entonces vemos el primero, la Torá, que está representado por Moisés, ¿cierto? El segundo, los profetas, y que está representado por Elías, y también estamos hablando de Jesús, el último y cabal y soberano cumplimiento de lo profetizado en los anteriores. Entonces ahí está Jesús también, ¿no? Entonces ahí vemos muy clara la metonimia. La metonimia. Siguiente, por favor. Otra figura retórica se llama la prosopopeya. La prosopopeya, ¿qué es otra figura que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de seres animados o a los seres irracionales las del hombre? Atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de los seres animados
o de los seres irracionales, las del hombre. ¿Cómo es eso? Vamos a ver algunas figuras. Por ejemplo, las paredes tienen oídos. ¿Sí ha oído cuidado, no, cuidado con lo que dice porque las paredes tienen oídos. La pregunta de ¿las paredes tienen oídos? No, es una figura que se usa y eso se llama prosopopeya. Los árboles alaban a Dios porque dan aplausos a Dios. Son expresiones poéticas, es una prosopopeya. Y lo que busca es darle eh, una mejor representación, ¿verdad? Y atribuirle a las cosas llamadas abstractas cualidades propias de los seres humanos. Miremos algunos ejemplos aquí de las escrituras. El primero está en Ezequiel 6:3. Y dirás, montes de Israel, oíd palabras de Jehová el Señor. ¿Los montes oyen? No, ¿cierto? Así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, estábamos dándole, según lo que estamos estudiando a esa figura, le estamos atribuyendo algo a los montes que solo los seres humanos podemos hacer, que es oír, ¿no? Ok. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados. El Señor le habló a los montes y a los collados. Entonces aquí vemos una figura prosopopeya, pero también vemos otra figura retórica que ya la vimos, ¿no? Y a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Si lo miras, ahí hay otras figuras, pero estamos hablando de la prosopopeya, le está hablando a los montes y les está diciendo que va a venir sobre ellos espada y que los va a destruir, ¿no? Ahora, los montes no escuchan, los montes no están preocupados ni angustiados, pero ha de ser la gente que vive en los montes y en los collados que iba a venir juicio sobre ellos. Entonces, por lo demás, es importante que lo entendamos tal como la figura retórica nos lo va enseñando. Siguiente. Isaías 55:12, porque con alegría saldréis y compadeceréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canciones. Es algo muy poético y algo que usa la prosopopeya. En la poesía se usa mucho. Entonces, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Qué bonito, ¿verdad? Es una expresión muy linda, muy hermosa, que está hablando de que darán, los árboles van a aplaudir y los montes y los collados van a cantar, ¿no? Entonces es algo, una expresión bien, bien bonita que no tiene nada que ver con algo literal, ¿no? Sino con una prosopopeya. Entonces ese pasaje vemos no solo una mera personificación de las cosas inanimadas, sino además una simbolización de las mismas. Hay un símbolo ahí, representando en este verso los montes y los collados, que son personas que se encuentran en eminencia, y los árboles del campo, personas en condición humilde, lo que indica que tanto los unos como los otros deben alabar al Altísimo Todopoderoso. ¿Es importante las figuras retóricas? Veamos que sí, son importantes. Es importante que las entendamos, es importante que las apliquemos, sobre todo cuando somos personas que enseñamos las escrituras, que enseñamos la palabra de Dios. Amén. Bueno, siguiente, por favor. Espere, no, dale. Es que había más ejemplos. Ok, ahí está otro ejemplo y el Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Qué lindo. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Ay Dios, qué hermoso esto. Otro ejemplo, 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, todas esas expresiones que estamos viendo tienen que ver con la prosopopeya. Algo para que lo reflexione también y lo mire. En Números 22, 21, 31 habla de la burra de Balaam. La pregunta es, ¿era literal o era una prosopopeya? Ahí se lo dejo para que lo estudie. Siguiente figura retórica, la ironía, muy usada por las señoras que irónicamente le hablan a uno. Cuando le dicen, vaya, tráigame la sal, y entonces uno dice, ¿dónde está la sal? La sal siempre está en el mismo lado, pero ella va a usar la ironía, y entonces va a decir, allá al lado, no sé qué, allá, no sé qué, bueno, siempre. La ironía es también una expresión de tono burlón con que se dicen las cosas y consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Ahí está definida, consiste en expresar lo contrario a lo que se quería decir,
para resaltar lo verdadero. La figura retórica, esa figura retórica muy usada también en las escrituras, pero con el propósito de resaltar siempre la verdad. Se usa en las escrituras nunca con el propósito de humillar o hacer escarnio, sino hacer brillar la verdad. Y aquí lo vemos, y pareciera que si fuera como burla o escarnio, lo vamos a ver en este ejemplo, pero realmente es a resaltar la verdad siempre. Entonces, el ejemplo está ahí en, siguiente por favor. Primera Reyes 18:27 dice, y aconteció al mediodía, y aquí está Elías, el profeta Elías, que se burlaba de ellos. ¿De quién se estaba burlando? De los profetas de Baal, ¿no? Los profetas del Baal estaban allá como haciendo algo y haciendo sus ritos y sus cosas para que su Dios les contestara. Y entonces sale Elías y les dice esto, dice que Elías se burlaba de ellos, diciéndole, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás esté meditando, o sea, el Dios de ellos, ¿no? O tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, o y hay que despertarles. O sea, les está diciendo de una forma irónica, el Dios que ustedes tienen es un Dios dormido, el Dios que ustedes tienen es un Dios que anda preocupado de otras cosas menos de ustedes. Mire, griten y hagan lo que sea, despiértenlo porque se quedó dormido, no como mi Dios. Esa es una expresión de ironía la que está usando ahí el Elías. Amén. Siguiente, por favor. Segunda de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ve, ahí está. Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, diciéndole, haciéndole un énfasis en la verdad, en el verdadero evangelio, en el espíritu, ¿cierto? Y entonces se hace una comparación y dice, he sido, y no, en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, aquellos que se creen los chaches, ¿no? Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Ahí está el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Haciendo resaltar la verdad. Entonces, ahí se está refiriendo Pablo a los falsos maestros como los grandes apóstoles, dando a entender que no solo en lo absoluto no solamente no son apóstoles, sino que además de eso son falsos maestros. Eso es lo que está resaltando ahí el apóstol, ¿no? Otro ejemplo, hipérbole. La hipérbole, otra figura retórica. La hipérbole consiste en aumentar o disminuir excesivamente de aquello, es algo como una exageración, ¿no? Representar una cosa como mucho más grande o más pequeña de lo que la realidad es. Esta figura, te he dicho 1.000.000 de veces que no. O sea, es una exageración, ahí estás usando una hipérbole, estás exagerando, ¿no? Eh, eh, y así hay varios ejemplos en la Biblia. Vamos al primer ejemplo que tenemos ahí, Deuteronomio 1:28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, ese pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Eso es una hipérbole. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Ellos veían todo grande, veían todo gigante, ¿no? Todo, pero todo lo que eran problemas y dificultades, porque el pan, la comida no lo veían igual de grande, ¿no? Sino estaban viendo todo más gigante. Entonces ahí vemos la figura que se está usando. Y en Juan 21:25 dice, y hay también entre muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cubriría los libros. Ahora, eso es una verdad, ¿no? Pero digamos que ahí también hay una hipérbole, una exageración que se habrían de escribir, ¿no? Ahora alguien me va a decir, no, hermano, yo sí creo que no hay nada, no, sí, pues lo que se escribió, ¿no? Lo que no se escribió, no se escribió. Pero si se escribiera todo, pues no habría nada y eso podría ser una realidad. Pero aquí estamos viendo que lo usan como una hipérbole, como una exageración de lo que significa. Entonces, Juan hace uso de esta figura al finalizar el Evangelio que lleva su nombre. Amén. Eh,
Quiero que miren la carta a Filemón y usando todas las reglas, diga a qué se refiere el sentido literal de la carta, pero además mencione el sentido espiritual de la misma. Esa es una tarea que tiene para hacer, ¿no? Ok. Vamos a la siguiente, por favor. La alegoría. ¿Qué es una alegoría? Alegorizar es bueno, sí, chévere, pero cuando se alegoriza mucho podemos caer en error también y debemos conocer bien la figura. Consiste en hacer patentes en el discurso por medio de varias metáforas consecutivas. Entonces dice acá, este recurso se utiliza una historia o una narración para transmitir verdades acerca de la realidad. A veces se define como varias metáforas unidas, ¿no? Entonces, en este recurso se utiliza la historia o la narración, ¿para qué? Para transmitir verdades acerca de la realidad. Pueden ser varias metáforas extendidas. Entonces, hay alegorías en el Antiguo Testamento y hay en el Nuevo Testamento. Miremos el ejemplo. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Entonces, ahí hay una narración, ahí está transmitiendo una verdad. ¿Quién es el pan vivo? Cristo. Y el pan que yo daré es mi carne, está hablando de la muerte de Cristo, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos que no entendieron la figura, que no entendieron lo que Jesús decía, entonces contendían entre ellos diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ellos lo están tomando como literal. Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. Es una alegoría, ¿no? Y acuerdo que tiene que ver con alegorizar, con la historia acerca de una realidad. ¿La realidad cuál es? Que Cristo muere, que vemos la sangre y sangre cuando tomamos la Santa Cena, que no es literal, no es la transustanciación, ¿no? Pero es la manera como el Señor les está enseñando y esto lo están tomando literal porque para el judío decir, oh, ¿cómo yo voy a comer la carne y la sangre? No, ¿qué les pasa? No. Así que, siguiente ejemplo. El libro de Cantares es un libro completamente alegórico. Se refiere al amor de Dios hacia Israel. Pero también los eruditos cristianos al final siguen diciendo que en esa misma línea de pensamiento se puede interpretar este libro del Antiguo Testamento al amor de Cristo hacia la iglesia. Entonces, cuando usted ve todo lo que está hablando Cantares, que le habla a la mujer, que le dice que tan bella, toda esa poesía que encontramos ahí, inicialmente es de Dios hacia Israel, es una alegoría hacia Israel y también hacia la iglesia. Marcos 4:1 al 20. Ahí hay una parábola. Esta parábola, y la voy a resumir acá, en esta parábola, que es la parábola del sembrador, se asigna un significado simbólico a los diversos elementos de la parábola. Entonces, en la parábola va a encontrar la semilla, ¿cierto? Dice que el Señor rega la semilla y esa semilla representa la palabra de Dios. Entonces, la semilla está representando la palabra de Dios y que hay 4 clases de suelos, ¿no? 4 clases de suelos. Cada suelo, cada uno de esos suelos, el que cayó entre espinas, el que cayó entre piedras, el que cayó y el que cayó en buena tierra. Cada uno de ellos son las diferentes maneras en que se recibe la palabra. Cada suelo simboliza la manera en que se recibe. ¿Mm? También vemos el trigo y la cizaña, que usted lo puede ver también ahí en Mateo 13:24 al 30, ¿no? La mayoría de las parábolas no son alegóricas, no, pero algunas usan alegorías, ¿no? Entonces la alegoría se emplea en la Biblia, que se emplea en la Biblia, va más allá de una historia ficticia para ilustrar una realidad. De hecho, en las escrituras no hay nada ficticio, sino que se echa mano de ese tipo de alegoría de corte rabínico, tal como está en Gálatas 4:22 al 31, donde usted encuentra la alegoría convertida en tipo, que es el de Agar, ¿no? Y la esclava Agar y Sara. Siguiente, por favor. El eufemismo. El eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Ahí está.
la sustitución de una expresión más suave para referirse a otra más directa. Ese es un eufemismo. De hecho, 7:60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. La palabra durmió es un eufemismo, porque durmió ahí, lo usan como durmió, pero es muerte, o sea que murió, ¿cierto? Siempre ese eufemismo lo vamos a encontrar ahí. Hay muchos más eufemismos, ¿cierto? Miremos otro ejemplo aquí en Primera Tesalonicenses 4, 13, 14. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que partieron, los que se adelantaron, los que se fueron antes que nosotros, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, dése cuenta, Pablo, preocupaba a la iglesia de Tesalónica, estaba preocupada acerca de los que partieron, los que murieron, ¿no? Entonces, Pablo, para darles ánimo, usa este eufemismo diciéndole, no se preocupen, no ignoren acerca de los que están durmiendo. O sea, le está dando la idea de que ellos están muertos, pero que ellos están durmiendo, porque un día nos vamos a encontrar todos, ¿verdad? Y vamos a estar allí y vamos a estar no dormidos, sino despiertos. Para que no entristezcáis con los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ve? Entonces el eufemismo dormir es morir. Nadie duerme en él, ¿no? Sino morimos en él. Hay otras Biblias que ya no lo usan como dormir, sino que lo usan como muerte. Siguiente. Antropoformismo. Antropomorfismo. Antropomorfismo. Es difícil de pronunciar esto, pero bueno. Zoomorfismos, que es la atribución de características humanas a Dios. Y hay muchos también que podemos ver. Miremos los ejemplos. Ejemplo 1, Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, ¿no? Las características humanas a Dios. Entonces, obra de tus manos. ¿Sí? ¿Dios tiene manos? Bueno, van a decir, sí, Dios tiene manos. Okay. Es una forma de escribirlo, ¿no? De describir que las manos de Dios hizo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste. Otro ejemplo. Siguiente. Salmo 31:2, inclina a mí tu oído. Entonces, Dios tiene oídos. Bueno, no, Dios no es hombre, ¿no? No es humano, pues. Pero se nos da una idea para podernos relacionar con Él, que tiene manos, ¿no? Que tiene oído como nosotros, que escucha nuestra oración, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Siguiente, Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová, entonces eso se llama un antropomorfismo, darle características humanas a Dios. Dios no es humano, pero se le dan unas características para poder entender que aunque Dios no es humano, si oye, si ve, si siente. Entonces los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Amén. Entonces ahí está el antropomorfismo. Siguiente, por favor. Parábola, la parábola. Bueno, la parábola es una narración de un suceso natural o acontecimiento posible en las cuales se hace una comparativa. Las parábolas muy usadas por Jesús, ¿sí? Se usa para ilustrar una o varias verdades importantes. El Señor usaba este recurso para dar diferentes perspectivas del reino de Dios. Las parábolas son figuras retóricas como la metáfora o el símil, son iguales. Siguiente. Se usa para ilustrar una o varias verdades importantes. Entonces, si se da cuenta, Jesús usaba las parábolas para ilustrar las verdades, pero usaba cosas sinceras, ¿no? El sembrador salió a sembrar, algo que la gente podía entender, y da la enseñanza y da la parábola. Entonces, el Señor usaba este recurso literario, y desde ese punto de vista daba diferentes perspectivas de lo que era el reino de Dios. Hacía como una comparación, ¿no? Ahora, hay unas reglas para interpretar las parábolas. Usan figuras retóricas como la metáfora del símil. Dentro de la misma parábola podemos encontrar metáforas o podemos encontrar el símil dentro de una misma parábola. Siguiente, por favor. Reglas para interpretar las parábolas. Entonces, hay parábolas, las parábolas, hay unas reglas, unas herramientas que podemos utilizar para poderlas interpretar de la manera correcta. Entonces, se debe buscar primeramente el propósito de la parábola. ¿Para qué se escribió? ¿Cuál es el propósito de la parábola? Segundo, deben tomarse en cuenta solo los rasgos principales de la parábola, dejando a un lado lo que se usa para adornar o complementar la narración. Hay que llegar al punto
clave, ¿no? Al rasgo principal. Tercero, las parábolas sirven para ilustrar las doctrinas, nunca para producirlas. Es decir, las parábolas no son doctrina, como la salvación, no. La parábola sirve para ilustrar las doctrinas. La doctrina de salvación se puede usar en una parábola, pero nunca para producirlas. Y esos son los puntos que debemos tener en cuenta para que las podamos interpretar de la manera correcta, las reglas para interpretar. Siguiente. Anécdotas que apelan a una imaginación pintoresca de parte del que escucha. Esa es otra regla. Que encontramos ahí anécdotas pintorescas de parte del que escucha. Entonces, algo muy pintoresco lo que Dios narra a través de las parábolas. Siguiente. Parábolas en el Antiguo Testamento. Alguien me dirá, no, pero en el Antiguo Testamento no hay parábolas. Bueno, déjeme decirle que esta es una de las parábolas que encontramos en el Antiguo Testamento y es muy interesante. La encontramos en 2 Samuel 12, del 1 al 4, pero pues si usted lee el contexto, ahí está Natán, y Natán es el que hace por medio de una ilustración y una comparación con el propósito de confrontar lo que el rey había hecho mal. Recuerda que David había caído en pecado, cayó en varias cosas, se enamoró de una mujer, la trajo, tuvo relaciones con ella, luego ella quedó embarazada, entonces mandó a matar al marido y eso es una telenovela. Ahora, David pensó que nadie lo había visto, ¿no? Nadie se había dado cuenta. Y entonces Natán va a donde David y le da la siguiente enseñanza, la siguiente parábola. Y le dice, ¿sabes qué, rey? Imagínate esto. Jehová envió a Natán a David, le dice, y viniendo de él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. Entonces dése cuenta cómo empieza la sabiduría que Dios le dio a ese hombre, ¿no? Entonces luego le dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él, ¿no? Y entonces ahí David, luego si usted lee la historia en el contexto, David se enciende en furor y dice, ¿cómo es posible? El que tal hizo merece la muerte. Y entonces Samuel le dice, pues ese que hizo eso eres tú. Usó una parábola, como lo vemos, ¿verdad? Para confrontar a David. La sabiduría que Dios le dio, y esa es una de las parábolas que encontramos. Ahora, en el Nuevo Testamento hay muchas parábolas que dio Jesús. Siguiente. Parábolas en el Nuevo Testamento. Entonces está Lucas 15, 11, 32. Ahí encontramos una parábola. Siguiente. Esta es una parábola, la parábola más famosa, ¿no? Donde el hijo pródigo se ensalza el amor perdonador del padre y desenmascara la crítica hostil de su hermano rencoroso, de su hermano mayor, ¿no? Entonces ahí está la historia del hombre que decide dejar y abandonar a su familia y vivir de una forma totalmente mundana. Las parábolas que Dios emite surgen de situaciones conflictivas que se presentaban cuando Jesús respondía a críticas de religiosos y pecadores que presumían una superioridad moral sin que sea real lo que ellos estaban diciendo. Entonces, esta parábola famosa que tenemos ahí en Lucas ensalza eso, el amor del padre. Muchos hablan del hijo pródigo y se habla más del hijo pródigo y es importante el enfoque, pero yo siempre he dicho que debería de hablarse del amor del padre, porque el padre, aunque su hijo lo abandona, le pide todo, lo despacha, luego él viene, va, y el amor con el que lo recibe. Entonces ahí vemos una de las más importantes y maravillosas historias relatadas por el Señor, que hicieron que todo el público la escuchara y hasta el día de hoy se cimbraran de tal modo que no solo quedan atónitos, sino que con la fe cada uno al borde de un colapso
para decir solo una o dos cosas. O este hombre es el Hijo de Dios, es decir, Dios encarnado, o bien este hombre es un lunático mentiroso. Todo lo que Jesús nos enseñó. Esa historia maravillosa relatada por el Señor hicieron que todo el mundo ahí la acabó de leer y ahí está la reseña. El tema común, dale siguiente, el tema común de las parábolas, todas las parábolas se centran en el reino de Dios. Explora, expande el tema, proclaman el reino de Dios como un reino ético, real, escatológico y evangelizador. Muchas de esas parábolas son un llamado al arrepentimiento y a la restauración moral y espiritual del hombre, para que pueda hallar gracia del Altísimo. El símil significa semejante o parecido a, figura que consiste en comparar una cosa con otra para ilustrar o dar una mejor idea de lo que se dice o se escribe. Se distingue por la palabra como. Entonces siempre que hay un símil hay como una comparación como. Comparar, expresar una cosa con otra, dar una idea, ¿no? Entonces, vamos a ver ejemplos. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, sí que se me hace parecido, compara una cosa con la otra, compara la altura de los cielos sobre la tierra con la misericordia de los que le temen. Siguiente. 1 Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba, ahí está la comparación, carne con hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Entonces ahí vemos el símil, la comparación. ¿Cómo? Siempre que hay un cómo, es una comparación que se está yendo y ahí está el símil. Siguiente, por favor. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, ahí está el símil, ¿no? La comparación entre los pensamientos de Dios y los pensamientos que no son nada significantes. Lo mismo los caminos de Dios, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos, mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y le hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así, ahí está la comparación, será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado para los que la envié. Siguiente. Terminamos. Eso fue todo por el día de hoy. Ahí terminamos nuestra clase. Ahí están las figuras retóricas, ¿no? Esos símiles de belleza incomparable dan un lenguaje claro, contundente. Así, es hermoso, ¿no? Poder entender esto es hermoso y no es complicado, ¿sabes? Solamente hay que tener las herramientas y saberlas usar. Así que tiene reglas de interpretación, tiene figuras retóricas y todo esto te va a servir para el mejor entendimiento de las escrituras y para que si Dios te usa para enseñar, para llevar el mensaje, sea un mensaje claro, contundente y conforme a todo lo que hemos aprendido. Si aplicas todo esto, va a ser algo maravilloso. Solo aplícalo para lo que tú lees, lo que Dios te habla, lo que escudriñas en las escrituras cada día. Así que damos gracias a Dios por esta clase, Padre, bendecimos a cada estudiante, cada hombre, cada mujer que se conectan, Señor, a través de YouTube y ven estas clases, Señor, oramos para que la palabra tuya haga en ellos, Señor, un cambio y una transformación como lo ha hecho en nosotros y que podamos crecer cada día más conforme a la imagen y semejanza tuya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos la próxima clase para cerrar el ciclo de acá y luego ya viene otra clase muy interesante donde les vamos a enseñar a cómo hacer una enseñanza, cómo hacer una predicación y le vamos a dar todas las herramientas. Y al final estudiaremos el libro de Gálatas. Dios les bendiga, Dios les guarde.